variables. Bueno. Mediana. Pasa. ¿Crees que esta cosa ya no se le dio? Ahora. Tableros, bueno. Listo. Bueno, ahora sí. La mediana. Ay, no. Es la que no hace. No hace la A. No sé por qué. Daño la A. En este tablero, en este teclado se dañó la A. Pero me tocó escribir así, muchachos, porque la verdad se me dañó en el mediano. Qué pena. Me tocó escribir así porque no me funcionaba el teclado. Primero que todo, la mediana se representa así. ¿Listo? ¿Y qué indica la mediana? Indica, es el valor que indica el 50% de los datos de la distribución del 50. La mediana indica, es el valor que indica el 50% de los datos. Es el valor que indica, o sea, el dato de la mitad. Un ejemplo hipotético. Si ustedes tuvieran 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4 y 4. ¿Cuántos datos ven ahí? 7. 7, muy bien. ¿Cuál sería el dato de la mitad? 4. ¿Cuál sería el dato de la mitad? Cuando yo hablo de la mitad, tú revisas, Sergio. 1, si aquí tenemos, mira, si aquí tenemos 1, ¿cierto? Aquí serían 2. Entonces, el dato número 4. 4, 5, 6 y 7. ¿Cuál sería el dato número 4? Que sería el dato de la mitad. ¿Cuál sería el dato número 4? El 2. Esa sería la mediana. La mediana aquí sería el 2. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de datos es par. Cuando la cantidad de datos es impar, la mediana es el dato de la mitad. Cuando es par, no me hace la A. No entiendo por qué no me hace la A. Me toca reiniciarlo ahorita en descanso. Repito, cuando vas a borrar esto. Me tocó seguir escribiendo con esto. Cuando la cantidad de datos es impar, es el dato del centro. Dato del centro. Dato del centro. Y cuando la cantidad de datos es par, se va a promediar los dos datos del centro. Se realiza un promedio. Un promedio de los datos del centro. De los dos datos del centro. De los dos datos del centro. Vamos a revisar con el taller que tenemos que hacer el día de hoy. ¿Listo? Vamos a revisar con el taller. Entonces, repito, cuando es impar, se coge el dato de la mitad en la mediana y eso representa ese valor, el 50%. Cuando es par, se cogen los dos datos de la mitad y se van a sumar y se van a dividir entre dos. Se van a sumar y se van a dividir entre dos. Entonces, vamos a revisar. Ahorita yo les mando esa imagen. ¿Listo? Entonces, primero que todo, aquí tenemos, voy a hacer el B. Voy a hacer el B. Listo. En el B me dice, cantidad de palabras leídas por un minuto de 10 estudiantes. Tengo que sacar la ¿qué? La media aritmética y la mediana. Entonces, lo primero que yo hago para sacar la media aritmética, lo primero que ustedes siempre van a hacer es ordenar los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ordenar acá los datos. Entonces, profe, ¿pero cómo los ordenamos?
los ordenamos de menor a mayor. Entonces, ¿cuál sería mi primer dato? ¿Quién me dice? Desde el más chiquito al más grande. 140. 140, muy bien. Después, ¿cuál sigue? 150. 150, muy bien, Daniel. 150. Después, ¿cuál sigue? 165. ¡Ah! ¿Qué no, profe? ¿Cómo se me va a comer el otro 150 Ah, que sigue? Y lo pero mismo entonces hicieron con el 140. por eso. Cometa los números lógicamente, ¿no? 140, 140, ¿qué sigue? ¿Por qué 150. qué razón escojo los 140? ¿Quién me dice? ¿Porque hay dos o no? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos 150 hay? Ahí sigue otro Dos. 150. Hay tres, no, hay. Sí. Luego, ¿qué sigue? Hay dos. Ah, no hay. Otro 150. No, solo hay dos. Yo veo tres, profe. Hay tres, sí. No, hay tres. Ah, sí, perdón, tienes toda la razón, hay tres. Luego, ¿cuál sigue? 165. 165, muy bien. Después, ¿cuál sigue? 165. ¿Cuántos 160? No, ya lo dijeron. Solo hay un solo 170. 170, ¿y cuál sigue? 180. Lo primero que ustedes van a hacer es ordenarlos de menor a mayor sin comerse los números, porque eso era lo que Luego estaban uno. haciendo del más pequeño al más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8, me falta uno. El 180. No. Ah, sí, me comí el 180 Y el 190. y el 190. Ahí, esperen. Entonces, esperen. Coger el borrador. No. Borrador. No, no lo puedo borrar. ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? Me tocó volverlos a repetir. Allá. ¿Siento qué? Me comí el 180, ¿cierto? Luego sí sigue el 185. Y por último el 190. ¿Hasta ahí bien? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en ese punto? Ordenarlos de menor a mayor. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ya los ordenamos, profesora. Los ordenamos de menor a mayor. Ahora, ¿qué hacemos? Listo. Primero que todo, vamos a hallar la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? Primero que todo, el símbolo de la media aritmética es una X. Es una X con una rayita arriba. Ese es el símbolo de la media aritmética. Entonces, como me lo indicó Valeria, Valeria, vuélveme a repetir cómo se halla la media aritmética, por favor. ¿Sumar qué? Se toca sumar Muy bien, sumar todos los datos y dividirlo por el número total de datos. Cuando nosotros hablamos de sumar, es sumar todos esos datos. O sea que es sumar 140 más ¿qué? Más 140. Más 140, más 150. Más 150, más 150, más 150. Daniel, más 150, más 150, más 165, más 170, más, espérate que me toca ponerlo más chiquito porque está todavía muy grande. ¿Más qué? Más, voy en 170, más 180, más 185 y más 190. 90. ¿Quién me dice cuánto me da eso, jóvenes? ¿Quién me dice cuánto me da eso? ¿Quién me dice cuánto me daría eso? Profe, digamos, en estadística se puede usar calculadora. No. Bueno, realmente sí se puede, pero no es recomendable. Sí, utilicen calculadora. Pero pues no sé, me creo que es 1470. ¿Cuánto? 1470. ¿Todos de acuerdo con Sergio? ¿Que a 1470? ¿Ustedes qué dicen? Creo que sí. Creo que sí, no. Creo en estadística no vale. Sí, ¿Sí o no? Listo, muy bien. ¿Y eso por cuánto lo tenemos? ¿Por cuánto creen que lo tenemos que dividir? ¿Por cuánto? ¿Quién me dice? ¿Dividido 2? No. 10. Dividido 10. ¿Por qué dividido 10, Sergio? Muy bien. Porque toca el resultado de la suma, toca Muy bien. irlo por No, los... es el número total de datos. Como lo indicó ahorita Eso, Valeria, eso. como lo indicó ahorita Valeria, cuando nosotros hallamos la media aritmética,
vamos a dividir, vamos a sumar todos los datos de arriba, todos los datos de la distribución, divididos en el número total de datos. Dime otra vez cuánto te dio la suma, Sergio, que se me olvidó. ¿Mil qué? ¿Mil qué, Sergio? ¿Mil qué? Voy, profe. También 620. ¿1320? 600. ¿600 o 300? ¿No era 1400? Ay, Dios mío, 10 años Da después. 1620. Gracias, 1620. Sofía, gracias, Sofía. 1620, dividido entre 10. ¿Cuánto me daría 1620 dividido entre 10? ¿Quién me dice? 16. No. No, no a 16. 162. 162. 162, ¿qué? Cantidad de palabras leídas por un minuto. 162, ¿qué? Palabras. 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 ¿En qué? En un minuto. En un minuto. Esa sería la interpretación. 162 palabras en un minuto. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se halla la media aritmética? Listo. Eso es todo. Ahora sí la mediana. Súper fácil. Muchachos, si hubiera sido par, digamos que hubiera estado acá otro número. Si hubiera sido impar, digamos que aquí hubiera estado otro 140 acá. ¿Cuántos números tendríamos? No tendríamos 10, sino tendríamos ¿qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos números tendríamos? ¿Quién me dice? 11. 11. Si yo acá hubiera puesto un 140, tendríamos 11, ¿cierto? Y entonces, ¿ustedes qué hubieran hecho? Hubieran escogido para hallar la mediana. Hubieran contado. Aquí hubieran contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Cuál sería el dato de la mitad? ¿El 5 o el 6? ¿Cuál sería el dato de la mitad? ¿Qué dato? De la cantidad de datos que hay. ¿Qué dato sería el de la mitad? ¿El quinto dato, el sexto dato, el séptimo dato, el octavo dato? ¿Cuál sería? No hay. ¿Y cómo que no? A la cuenten, quinto. a la tienen profe, 11, el la sexto. mitad de 11. Dios mío. El número que está en el centro. ¿Cuál sería el número que está en el centro? ¿Qué dato Uno. sería? ¿Cuál? ¿Seis? El 6. Gracias, Tasco, gracias. El 6. ¿Por qué razón, joven? ¿Cuántos numeritos hay acá? Desde el 6 para abajo. ¿Cuántos números? Cuenten. Ahí está. ¿Cuántos? 5. 5. Aquí hay 5. ¿Y Cinco. cuántos numeritos hay de aquí para arriba? Del 5. 7 al 11, 5. Cinco. Por eso es que la mediana es el sexto dato. ¿Por qué razón? Porque divide los datos. Lo mismo para el lado izquierdo y lo mismo para el lado derecho. Lo mismo para el lado izquierdo y lo mismo para el lado derecho. O sea que cuando es impar, se coge el dato de la mitad. Pero como no es el caso, aquí no es impar. ¿Es qué? ¿Cuántos datos hay en este ejercicio? Vuélvanmelo a decir. Es par con 10. Es par. Entonces, no vamos a escoger un dato. ¿Cuántos datos vamos a escoger? Vamos a escoger 2. 2 datos. ¿Y cómo los vamos a escoger? Súper fácil. Vamos a escoger 2 datos que distribuyan, que repartan tanto el mismo en el lado izquierdo como en el lado derecho. Si tenemos acá 1, otra vez voy a volver a enumerar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya no tendría un dato en la mitad, sino tendría 2 datos. Yo tengo que coger 2 datos. ¿Quién me dice cuáles serían esos 2 datos? El quinto, el sexto, el cuarto y el quinto, el sexto y el séptimo. ¿Qué dato? ¿Quinto? Daniel. ¿Quinto y el sexto? Gracias. A ver, vuelvo a explicar. Tengo 5 manzanitas. 5. Sí. 1 manzanita, 2 manzanitas, 3 manzanitas, 4 manzanitas, 5 manzanitas. 5 manzanitas. Sí. Díganme cuál es la manzanita, la posición de la tercera manzanita que está en la mitad. ¿Cuál sería? La tercera manzanita. La tercera manzanita, muy bien. Cuando es impar, porque hay 5 manzanas, se coge el dato de la mitad. 2 para este lado y 2 para este lado. Si yo tuviera 7 manzanitas, ¿cuál sería la manzanita de la mitad? ¿Qué posición tendría? 7. La cuarta manzanita. La cuarta manzanita. Porque definen 3 para un lado y 3 para el otro. Pero, jóvenes, si yo tengo 6 manzanitas, no voy a coger, porque no se puede coger el dato de la mitad, porque si yo cojo la tercera posición,
me quedan 3 para un lado y 2 para el otro. Si yo cojo la cuarta posición, me quedan 2 para un lado y 3 para el otro. Entonces, ¿qué se hace? Se cogen los dos datos del centro, y se van a promediar. Los dos datos de la mitad y se van a promediar cuando es par. ¿Por qué razón? Si yo cojo los dos datos del centro y tengo 6, quedarían 2 para un lado y 2 para ¿dónde? 2 para el otro. Entonces, ¿cuáles son los dos datos del centro que yo tengo que promediar en este ejercicio? El quinto y el sexto. Gracias, Tasco. El quinto y el sexto. ¿Por qué el quinto y el sexto? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el quinto y el sexto? Vamos a revisar si Tasco tiene razón. ¿Cuántos datos hay acá? No, no tiene razón. ¿Cuántos datos me quedaron acá? ¿Cuántos? Profe, colocaste el 6, colocaste el cuarto y el quinto. Ah, perdón. Gracias, discúlpame. ¿Cuántos datos tengo en el lado izquierdo? El quinto y el sexto. ¿Cuántos datos me quedaron en el lado izquierdo? 4. 4. Muy bien. ¿Cuántos datos me quedaron en el lado derecho? 4. Entonces, 4. ya escogimos los dos datos del centro y ¿qué vamos a hacer con esos datos? Los vamos a promediar. ¿Qué significa promediar? Sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces, vamos a para hallar la mediana, vamos a hacer eso. Entonces, escribimos mediana, ¿cierto? Mediana. Acá, mediana. O sea, 150 más 165. Exactamente, muy bien, Daniel. Entonces, aquí vamos a sumar, como en este caso dijo Daniel, 150 más ¿qué? Más 165 y lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. 2. ¿Cuánto me daría la suma de 150 más 165, jóvenes? ¿Me dice, por favor? 200 ¿qué? 300 ¿qué? 315. ¿cierto? 315. Dividido entre 2, ¿cuánto me daría? 157.5. ¿Cuánto? 157.5. 157.5. Y esa es la mediana. La cantidad de palabras, 157.5, es la cantidad de palabras en un minuto que realiza es el 50%, es el dato que está en la mitad, que representa el 50% de la cantidad de palabras que realiza en un minuto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, copian. No, profe, ya, yo sí entendí. No dudas. Dime. Repito, ¿en qué varía la mediana? En la cantidad de datos. Si la cantidad de datos es par, se coge los dos de la mitad y se promedia. Si la cantidad de datos es impar, solo se coge el dato de la mitad. ¿Listo? Mañana. Mañana vamos a utilizar la hora de matemáticas para terminar esta actividad. ¿Listo? Entonces, por favor. Entonces, copian, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda antes de terminar la clase? Un ejemplo. Un ejemplo. Profe, yo sí entendí bien el tema. Listo. Un ejemplo, así. A ver. Si yo tengo un ejemplo acá. Si yo tengo 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, ¿cuál sería la mediana? El 3. El 3. ¿Por qué escoge de inmediatamente el 3? El de la mitad, ¿no? No. La cantidad de datos, ¿cómo es? ¿Par o impar? Impar. Impar. Y como es impar, se coge el de la mitad. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera puesto un 6? ¿Cómo tendría que hallar la mediana? ¿Quién me dice? Entre el 3 y el 4. Entre el 3 Dos y el datos. 4. El 3 más 4, ¿sobre qué? Sobre 2. 2. 7 sobre 2 y sería igual a 3,5. 7 sobre 2. Esto sería la mediana, 3,5. ¿Ahora sí entendimos la mediana? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, jóvenes, copian por favor. Ya les mando la foto y esta actividad, mañana no vamos a hacer matemáticas, solamente el jueves y el viernes hacemos matemáticas, de lo del triángulo de Pascal.
Pero entonces mañana vamos a hacer una actividad en clase. Ah, se me olvidó decirles, ahorita yo mando a unos estudiantes en álgebra que tienen que hacer un taller de recuperación. Entonces, ahorita les mando el listado y les mando el trabajo y lo tienen que entregar el viernes. Primera condición, imprimir las hojas. Tienen que imprimir las hojas. Segunda condición, trabajar en lápiz y en limpio. ¿Qué quiere decir? Sin tachones, sin borrones, sin corrector, nada de eso. Algunos estudiantes tienen que realizar ese taller de recuperación. Van a recuperar 2 notas de matemáticas, que no va a pasar de 3.5. O sea, lo máximo que se pueden sacar es 3.5. Entonces, ahorita les digo el listado de las personas que lo tienen que hacer, les envío el taller y lo tienen que entregar máximo el viernes a las 5 de la tarde. ¿Listo? ¿Entendieron? Chao, jóvenes, que estén muy bien, que tengan un excelente día. Nos vemos, ya les mando esa foto. Si alguien tiene alguna pregunta, me lo informa por internet. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, espérense. Chao, profe. Les mando esto. Espérenme un segundito. Copio esto acá. Muy bien. Ahora sí. Listo, acuérdense que mañana terminamos esta actividad en clase. Chao.